Bueno, esta sección del programa se llama Mar a la Vista y aquí habíamos venido para hablar de uno de los grandes marinos españoles que a la vez de gran marino es un gran desconocido. Y porque hicimos una expedición, en Al filo de lo imposible hicieron una expedición rememorando la aventura de este hombre, que es Juan Ladrillero. Y yo quería que nos contaras un poco la historia de este hombre, Sebas, y un poco la expedición que hicimos para emular lo que este hombre hizo 400 años antes o 500. Pues realmente es uno de los personajes que siempre pongo de ejemplo de lo que nadie conoce bueno, nunca ha estado más manida probablemente los hechos del descubrimiento y conquista de América como en nuestros días, ¿no? Yo creo que somos de los pocos países que 500 años más tarde sigue renegando de su historia mientras el resto del mundo la sigue alabando, ¿no? Y una de esas historias que desconocidas ejemplifica precisamente lo que supuso aquel cambio, aquellos 100 años que cambiaron literalmente el mundo, porque en contra de esta cosa que se dice a veces, lo dicen algunos, no, desde luego no toda la gente, de la conquista, de la crueldad de los conquistadores, de todo este tipo de cosas, pues hubo desde luego grandes conquistadores y grandes soldados y grandes guerreros prácticamente sin parangón en el contexto histórico en el resto del mundo, pero con esa gente fueron maestros, fueron arquitectos, fueron navegantes, fue la tecnología punta de su época. Y uno de esos tipos desconocidos, de los que prácticamente nadie conoce, yo desde luego no había oído hablar de él hasta que no fui a Chile y me enteré que hubo un tipo que de 1557 a 1559 llevó a cabo probablemente la exploración más importante de Tierra de Fuego, de los canales magallónicos, de lo que era Patagonia chilena, pero incluso lo que es la Tierra de Fuego hasta el Atlántico, ¿no? Y que es una historia súper curiosa, digo curiosa por lo desconocida para nosotros, porque cambió desde luego la geografía de América. Si mucha gente se da cuenta, que es lo que hice yo cuando empecé a mirar los mapas, por qué la línea de frontera va por la divisoria de aguas entre Chile y Argentina, entre el Pacífico y el Atlántico, por la divisoria de aguas de la cordillera andina, pero cuando llega a Tierra de Fuego, prácticamente toda Tierra de Fuego por el Estrecho de Magallanes hasta abajo, excepto un pequeñito trozo ahí, todo eso, sin embargo, es Chile. Y eso es Chile porque después de la independencia americana, algunos historiadores chilenos vinieron al archivo de Indias y descubrieron que había habido una exploración digamos, muy atípica para la época de 1557 a 1559, llevada por un capitán, Juan Ladrillero, o Juan de Ladrillero, que se dice, y llevaba otro barquito pequeño, que era Cortés de Ojea. A esos dos hombres, el virrey de Perú, que llega a Perú a poner orden después de una de nuestras primeras guerras civiles, que allí hay gente que dice que nuestras guerras civiles modernas venían precisamente de las guerras civiles americanas entre Pizarro y los Almagro. Bueno, manda el rey, un virrey, a poner el orden allí, y este hombre, que es Hurtado de Mendoza, llega con su hijo, que es García Hurtado de Mendoza, y lo pone al frente de Chile. Con ese hombre a Chile no quiere ir nadie, mientras que Perú es todavía hoy el lugar del oro, de las riquezas y tal. A Chile no quería ir nadie, porque allí estaban los indios más levantiscos y los que más plantaron cara al poder militar hispánico de la época, de los araucanos. Y la conquista no había pasado del río Biobío, entre otras cosas no había pasado porque allí no había nada. Así que García Hurtado de Mendoza va con un hombre al lado, que es Juan Ladrillero,
un tipo que ha estado en la conquista de México, que ya es mayor, ya es viejo para la época. 50 y tantos años. Sí. Sí, 50 y tantos años, pero que es muy buen navegante y sobre todo es una persona eficiente y leal. La historia de esos años está llena de gente así, de gente sacrificada que dio la vida prácticamente, porque el 99% de la gente que fue a América luego no volvería, y de los que fueron volver rico, pues volvería el 1 por 1000 o lo que fuera. Y este hombre que ya tiene la vida arreglada, que vive apaciblemente, va a hacer lo que le manda el rey. Y lo que le mandan es, tú, que como no se puede pasar por tierra, te coges 2 barquitos, te vas allí al sur y me cuentas qué es lo que ves. Es 1557, el estrecho lo ha cruzado Magallanes en 1520, pero ya se dice, incluso ahí en el poema de la Araucana, lo cuenta Alonso de Ercilla, que es probable que el estrecho se haya movido y se haya cerrado, y que por tanto ya ese paso no existe. Así que Ladrillero se va para allá, en la primera tormenta separa los 2 barcos, y como era costumbre en la época, Ladrillero lleva un relator. El informe que va a presentar Ladrillero, después de casi 2 años de viaje, es un informe científico, como las expediciones científicas, que se adelanta 200 y pico años, porque realmente Ladrillero lo que va a hacer es lo que le han mandado. El Ladrillero va allí, redescubre el estrecho de Magallanes, pero en vez de hacerlo del Atlántico al Pacífico, lo hace de oeste a este, y va buscando además posibles alternativas. De hecho, poca gente sabe que la región número 12 de Chile, que lleva el nombre de Última Esperanza, lo lleva porque todo ese territorio lo estuvo explorando Ladrillero, buscando a la derecha, es decir, hacia el este, un canal que fuera más corto que el estrecho de Magallanes y que diera otra posibilidad más cómoda, más sencilla, de unir el Pacífico y el Atlántico, ¿no? Y lo fue probando todo y no le salió, y por eso cuando se metió en aquel canal le puso como nombre Última Esperanza. Era su última esperanza de encontrar un nuevo paso al Atlántico. Total, que invernó allí, tuvo que hacer frente a un motín, tuvo que poner disciplina como se ponía en aquel tiempo, porque la gente no aguantaba. En un tiempo en Tierra del Fuego todavía sigue siendo uno de los lugares más inhóspitos y desagradables para con la vida humana, y de hecho no se poblaría hasta bien entrado el siglo XIX, porque no hay quien aguante en ese lugar. El viento, la lluvia, llueve 320 días al año, hacía mucho más frío que ahora, está a un paso de la Antártida, pues aún así aguantaron. Tomaron contacto con los nativos, que les robaron y que varias veces les quitaron cosas, y a pesar de eso, Ladrillero no quiso entablar combate porque los hubieran matado a todos directamente. Así que había inteligencia, había compasión, había capacidad de imaginar el mundo de una forma moderna, que esa es realmente lo que significa. Así que hizo su labor, llegó al Atlántico, tuvo otro motín, porque los soldados que iban con él dijeron, coño, ya que estamos en el Atlántico, llévanos por Dios, sálvanos de aquí y llévanos a España. Y él no quiso, se dio la vuelta y volvió al lugar de partida a entregar su informe, y murió poco después. Aquel informe era tan demoledor para con los intereses de la corona, en el que decía, aquí no hay canela, aquí no hay oro, los nativos son los más pobres y miserables de todo el continente, aquí no se puede vivir, es inhóspito. Y además daba todas las coordenadas del estrecho de Magallanes, y la gente del Consejo de Indias, la gente por supuesto más sabia, decidió con buen criterio que aquel informe, si caía en manos del francés, del holandés o del inglés, nos iba a robar la llave del Pacífico, porque el Pacífico luego sería llamado durante más de 200 años el lago español. Así que ese informe se guardó y no fue rescatado hasta 250 años. Al mismo tiempo, Cortés de Ojea,
que se pierde. Él no está dos años, pero está año y pico, y lo que va haciendo es, le va contando al único que sabe escribir del barco, le va contando lo que ve. Y entonces el informe de Cortés de Ojea, en contraposición al del Ladrillero, es un cuento de aventuras, en el que te cuentan, chocamos con una ballena y se nos rompe el barco y estuvimos a punto de naufragar, tuvimos que sacar el barco, repararlo con los carpinteros de Ribera que llevaban, tuvo que hacer frente a 1001 padecimientos, tuvo un montón de muertos y volvió un poco antes. Y dicen los informes que aproximadamente el 80% de esas tripulaciones se perdieron de hambre, de miseria, de frío, en la primera gran exploración de Tierra de Fuego, puntos suspensivos, que luego nunca nadie conoció. Porque luego llegó la expedición de Fitzroy, de Darwin, y todos los nombres de aquellos canales que habían recorrido los españoles 200 años antes, los pusieron nombres ingleses. Cuando los chilenos recuperan esos manuscritos en el archivo de Indias, al que nosotros tuvimos acceso, he tenido eso que ha sido emocionante, he tenido ese informe en mis manos, enguantadas en un guante blanco para que no se estropeen, y los estuvimos filmando. Pues los chilenos les sirvió para marcar esa nueva frontera frente a Argentina, porque el Ladrillero fue tomando posesión de esas tierras en nombre del gobernador de Chile, y por tanto eso pertenecía a Chile, y los chilenos agradecidos, que siempre han sido unos caballeros, cambiaron cinco accidentes geográficos, un cabo, un golfo, un seno y un monte, le pusieron de nombre, lo cambiaron y pusieron de nombre Juan Ladrillero. Y cuando después de varios años de investigación me enteré de esta historia, pues sabéis lo que hicimos, ¿no? Ir a hacer la ascensión del Cerro Ladrillero, que no tenía ninguna ascensión y que yo sepa que a día de hoy solo tiene la ascensión de Al Filo de lo Imposible. Tardamos 2 meses en subir un monte de 2000 metros, que está en el lugar más duro de la Tierra, y que aproximadamente tardamos en escalar esa montaña lo mismo que tardamos en escalar el K2 en el 2004. Así que me parece que es el cierre más bonito de la historia, porque al llegar a la cumbre, que es un pináculo como el del Cerro Torre, un colmillo helado, dejamos allí arriba un facsímil de aquel manuscrito del Ladrillero con su firma. Y es una historia conmovedora que todavía hoy me sigue poniendo los pelos de punta, ¿no? De lo que significó realmente cuando el mundo se hizo redondo, y se hizo redondo en el estrecho de Magallanes, aquí, que es cuando el mundo pasó de ser plano a ser redondo, y además se globalizó el comercio, y los imperios por primera vez se hicieron marítimos, y durante casi 300 años el Pacífico fue llamado el lago español. Todo eso. Bueno, pues nadie puede negar que Sebastián no sabe contar historias, ¿eh? Las ha contado de forma apasionada, muy bien documentadas, con ese sustrato, en fin, científico en el que pues uno se reconoce con sus en fin, protagonistas, y de alguna medida pues también realiza la aventura, aunque en el sillón del salón, que siempre es menos arriesgado. Pero no dejaros, está muy bien disfrutar intelectualmente de los viajes, pero no dejéis que solo os lo cuenten, salir a vivirlo, que es estupendo subir el Cerro Ladrillero y dejar. Esa es una verdad como un templo. Todo lo que te cuenten es poco para lo que disfrutas y lo que ves. La expedición de Juan que hicimos emulando la gesta de Juan Ladrillero, la navegación que yo hice por los canales chilenos, es una maravilla, porque te tropiezas unos paisajes, y navegar entre icebergs y navegar es una cosa que es inenarrable, y a la gente que nos gusta el mar y nos gusta la navegación,
es el No Va Más. Bueno. Yo la recomiendo y si alguien puede hacerla, que la haga porque merece la pena. A mí, de todas formas, me excusáis, yo subiré a la Cresta del Gallo en coche, a remolcadores que están aquí cerquita. Es que, amigo, es que se puede y se debe hacer las dos cosas. Si es que puedes subir al Cerro Ladrillero y luego puedes estar como he estado hace 2 días ahí con Miguel recorriendo Murcia de punta a punta. Si es que la vida es maravillosa. La vida es una cosa estupenda que hay que llenar de cosas apasionadas y de cosas que realmente merecen la pena. Y la mayoría de las cosas que merecen la pena, hay un montón de gente que las llama inútiles, por eso muchas veces nos han llamado los conquistadores de lo inútil. Pero todo lo que es inútil, que lo que la gente cree que es inútil, es realmente lo más importante. Y eso es lo que merece la pena de vivir la vida.